Mayor parte de la población no sabe lo que está pasando y ni siquiera sabe que no lo sabe. Bienvenidas y bienvenidos, amigas y amigos, a La Otra Verdad, transmitido a través de En Retrospectiva con ustedes, Frank Pozo, y como siempre es un gusto tenerles en este su espacio de análisis, diálogo y debate. Y a propósito de análisis, diálogo y debate, hoy tenemos a un presidenciable y se trata de Jimmy Jairala por Centro Democrático, quien ha decidido correr la carrera presidencial al 2025. En medio de apagones, crisis de inseguridad y prácticamente las 7 plagas que nos ha caído al país, porque se suma también la crisis económica, los negocios están cerrando, están despidiendo a cientos, decenas de miles de trabajadores, pero en cantidades industriales, fruto de la inacción de Daniel Noboa, que sabía del estiaje, pero que no hizo nada desde el principio. Vamos a analizarlo, sus propuestas en torno a lo que estamos viviendo actualmente en el Ecuador. Como lo pudieron apreciar en pantallas, amigas y amigos, vamos a tener a Jimmy Jairala, quien fue prefecto del Guayas, y él es actualmente candidato por Centro Democrático a la presidencia del Ecuador, y a quien le damos la cordial bienvenida. Primero preguntándole, candidato, si es que se compró el kit de seguridad del Nuevo Ecuador, un pito, unas velas y unos fósforos para afrontar los apagones nocturnos. Por ahí tengo el pito, le cuento. Ahí tengo todavía el pito. Pero hablando ya en serio, Frank, la seguridad es un tema que nos preocupa mucho. Incluso yo debo decir ya que ayer la Policía Nacional se comunicó conmigo, como debe haberlo hecho con todos los candidatos que ya estamos en firme para comenzar a conversar respecto de la protección que es obligación del Estado, ¿no? Entonces yo al menos ya estoy encaminado en eso porque tengo claro que aquí no se trata de, de desgarrarse la camisa y decir aquí estoy para que me disparen, sino que es el país que está afrontando situaciones muy peligrosas, muy dramáticas y no hay que tomar como un juego esto. Hay barrios donde usted, Frank, en Guayaquil o en las ciudades portuarias, donde usted para poder caminar por una calle le cobran una especie de peaje las bandas que son las, entre comillas, propietarias de ciertos sectores. Entonces, esto es un tema serio, ¿no? Y lo que van a hacer seguramente todos los candidatos, Frank, y con esto concluyo, es que van a dividir entre 60-70% redes y 30-40% territorio. A mí me parece que eso es lo que va a pasar, desgraciadamente, por los índices de inseguridad. En medio precisamente de esta crisis de inseguridad, sorprendió las palabras de el representante de la Policía Nacional recomendando eso para los apagones nocturnos. En medio de esto, de esta crisis de inseguridad, Guayaquil se ha convertido en una de las ciudades más peligrosas de la región, y todo esto que hemos vivido durante los últimos años, primero partiendo de la génesis. ¿Por qué cree usted que Ecuador pasó de ser uno de los países más seguros de América Latina, con una tasa de 5,8 muertes por cada 100.000 habitantes en 2017, a tener una tasa de 44 muertes violentas por cada 100.000 habitantes en 2023? Y esa tasa parece que no se va a reducir mucho en este año. Quizás vayamos a terminar con un 38 o 35 muertes Ujú. violentas, lo cual nos va a seguir posicionando como uno de los países más violentos del mundo y sin una guerra de por medio. Vea, Frank, hay que hacer una rápida historia. Desde hace muchos años se conoce que el 85% de la droga que se mueve en el mundo es a través del agua, del mar. Nosotros tenemos numerosos puertos donde los controles siempre han sido muy laxos, muy débiles. Hasta ahora no hay estos controles con alta tecnología para evitar justamente pues que entre y salga droga por los puertos, sobre todo la salida de la droga por los puertos. ¿Y qué ha pasado con la contaminación de las calles de las ciudades portuarias? Antes era menos difícil para los narcotraficantes bancarizar el dinero. Ahora, un alijo de droga que se le entrega a un narcotraficante, el que se lo vende o el que se lo entrega, recibe ya no dinero, sino todo o parte en droga. Entonces tiene que venderla para hacer la plata. Y allí es como se van tejiendo las redes de microtraficantes. Y por eso es que la violencia se ha multiplicado. Esa es una de las razones que hay que entenderla.
Por eso hay tanto asesinato y tanto microtráfico y tanta violencia, porque son guerras de bandas donde, por lo general, no por lo general, a veces cobran vidas de gente inocente. Pero eso es un poco para entender por qué el microtráfico ha invadido las calles. Es parte del negocio. Y el tema del Estado, porque uno revisa las cifras y ve que, por ejemplo, en el 2023 la inversión en el tema de seguridad fue paupérrimo, menos de la mitad al finalizar el año. El Ministerio del Interior al, a junio tenía invertido $0 de los 11 millones que le habían destinado y en este año parece que la realidad no va a variar mucho. No se sabe en dónde se invirtieron los 3 puntos más del IVA y el plan Fénix, algunos expertos que hemos consultado prácticamente nos dicen que no existe, no está ni siquiera en cenizas. ¿Cree que el Estado ha sido corresponsable de lo que estamos viviendo en el Ecuador por la Al inacción Estado le ha y falta de faltado mucho. ejecución presupuestaria? Al Estado le ha faltado mucho por hacer. Lo primero que debió haber hecho el Estado ecuatoriano es contratar a gente con experiencia. Por eso nosotros para nuestra campaña hemos sumado el concurso de Daniel Adler, que es un experto argentino en seguridad que ya nos está haciendo el macro plan, donde no solamente se contempla la mano dura, que sí es importante, es necesaria, sino fortalecer áreas como la inteligencia de la policía, el elevar el número de policías en las calles en 7.000. ¿Y cómo se elevarían? Se deberían ser parte de los que hoy son militantes del ejército, etcétera, para aumentar el número de efectivos en la calle. Y aparte de eso, tener claro que la mano dura tiene que ir acompañada de complementos como la participación activa de la comunidad en la solución de los problemas, en la recuperación de espacios, en coordinación con el Ministerio de Salud para rehabilitar a los adictos. Es decir, no es solamente perseguir, encarcelar, matar, desmantelar, no es suficiente. Hay que dar otro paso que no se está dando. Peor aún, en un país donde, a propósito de los apagones, y aunque lo niegue el Ministerio de Trabajo, las industrias, las empresas dicen que ya se han perdido casi 4.000 fuentes de empleo. Entonces, usted tiene un país con desempleo, un país que no reactiva su economía, que tiene su economía paralizada, con una ejecución presupuestaria del 30% en este año, ya llevan casi 11 meses, con una deuda externa de 85.000 millones de dólares, que equivale, que significa el peso del 69% del Producto Interno Bruto. Con esta, y habiendo pagado solo este año, en los 10 primeros meses, perdón, 9, entre enero y septiembre, 7.500 millones de dólares ha pagado el Ecuador entre capital e intereses de la deuda. ¿Cómo se puede sostener una economía así? Entonces, un poco hay que entender, y con mucho dolor, que esto es también parte del problema, ¿no? Entonces, mire, el problema necesita soluciones globales. No quiero hablar en difícil, a mí no me gusta, pero necesita una solución que comprenda también el segundo paso, ¿no? Más allá de la captura, como le decía yo, de la persecución, todo está perfecto, pero falta el segundo paso y fortalecer el primero, porque mientras haya esos controles laxos, débiles en los puertos, la droga va a seguir moviéndose como hasta ahora, ¿no? ¿Cómo se podría mejorar las condiciones materiales de desarrollo de la gente, tomando en consideración todas las crisis que estamos atravesando de seguridad, de economía? Veía los reportes de que decrecimos 2,2 en el segundo trimestre de este año, lo cual ni siquiera estaba considerado todavía en el tema de los apagones, de lo cual vamos a hablar después. Pero ¿cómo hacer para mejorar las condiciones materiales de quienes nos están viendo a través de sus teléfonos inteligentes, tablets y demás recursos tecnológicos? Mire, Frank, mientras el país no arregle su problema económico, la salida es muy difícil. ¿Cómo arregla su problema económico? Como soy un candidato que no tiene compromisos con ningún grupo económico de ninguna naturaleza, puedo decir las cosas sin ninguna preocupación. La deuda hay que volver a refinanciarla e incluso procurar lo que yo he llamado una moratoria de 3 o 4 años.
Una moratoria se hace de común acuerdo con la gente a la que usted le debe. No significa caer en default. No te pago porque no me da la gana, etc. No. Luego de ese acuerdo, si se abriera ese espacio de 3 o 4 años para no pagar intereses y capital de la deuda, fíjese usted que solamente este año, hasta septiembre, hemos pagado 7.000 millones. Claro. Calcule usted que tengamos 3 años de respiro. ¿Para qué es ese respiro? Para inyectar dinero en la economía. Cuando el Estado ecuatoriano no tiene plata para inyectar en la economía, cuando las industrias están destinando sus excedentes, si es que acaso los hay, en más o menos sobrevivir sin la energía eléctrica, gastando más dinero, poniendo menos dinero en el mercado también. Mientras todas estas cosas pasen, es muy difícil que este país sobreviva a esta catástrofe que estamos viviendo, valga la redundancia, que es muy parecida al post-COVID. Lo que va a venir después de los apagones es más o menos eso, ¿no? Una caída terrible de la economía justamente porque en este momento está prácticamente paralizada. Mire usted que de cada 10 emprendimientos, 9 se caen antes de los 6 meses. Y más aún con ¿Quién va los a apagones. invertir ahora en este país cuando usted para emprender en algo tiene que pagar tasas de interés de no menos del 18%? ¿Cómo invierte? En dólares. ¿Cómo invierte aquí? Es muy difícil. Hay que hacer eso que le decía yo de la renegociación o de pedir la moratoria. ¿Quiénes se van a molestar? Seguramente los tenedores de la deuda, pero yo no tengo ningún compromiso con ni soy tenedor ni tengo compromisos con los tenedores de la deuda, pero tenemos que empezar a trabajar en esas cosas. Hay que abrirle las puertas a la banca privada internacional. No hay que tenerle miedo a eso. Queremos que bajen las tasas de interés. Con el control respectivo del Estado, tenemos que comenzar paulatinamente a darle ese espacio para que la banca internacional venga a competir con la banca nacional, de modo que el beneficiario sea el ciudadano. ¿Qué hacer con el Fondo Monetario Internacional, que desde el año 2018 volvió al Ecuador y a la mayoría de economistas que les hemos preguntado si es que ha funcionado en algo esta entidad internacional, nos han dicho que no? En realidad el Fondo Monetario Internacional te ata las manos, los pies, porque te pone unos condicionamientos muy fuertes como país. Es lo que nos han dicho la mayoría. ¿Qué hacer con el Fondo Monetario Internacional? ¿Seguirlo manteniendo o hacerle parte de esta renegociación de la deuda? ¿O como en algún momento se lo hizo, terminar de pagar la deuda, renegociarla y sacar a esa entidad que para muchos economistas no hace nada más que crear pobreza y miseria en los países a los que va? Claro, porque el Fondo Monetario le presta dinero poniendo muchas condiciones, es cierto. Pero en el momento en que usted logra o un reperfilamiento, una nueva renegociación o logra la moratoria, estoy hablando de liberarse de la mayor parte posible de los acreedores internacionales para poder tener ese respiro. Y ese respiro es el que va a hacer que, por ejemplo, ya no falten las medicinas en los hospitales, pues, que ya no pase lo que pasa todos los días. Usted va a un hospital público y la gente tiene que terminar cruzando la calle a comprar en una de las cadenas de farmacias, porque afuera de los hospitales públicos lo que hay es farmacias y funerarias. Esa es la triste realidad del Ecuador. No hay plata y le voy a dar la muestra más palpable. Si bien es cierto, como le acabo de decir, el 30% del presupuesto se ha ejecutado. Yo sería injusto si digo que es porque los ministros son un montón de inútiles. Hay algunos que lo son, pero otros no. ¿Qué es lo que ocurre? Que si no tiene la partida presupuestaria certificada para poder pagar algo con eso, el resto es papel. ¿Me explico? O sea, si el Ministerio de Finanzas no respalda con plata, para hablar en fácil, una partida presupuestaria de un ministerio, no la puede ejecutar. Entonces, el problema es que si el Ministerio de Economía está por la necesidad desviando los recursos al tema, por ejemplo, de la electricidad y desviando los recursos penosamente a pagar, a sostener la deuda internacional, a pagarla para que no se bajen los bonos, para que no baje la calificación del riesgo país y todas esas cosas de las que la gente no come. Mientras estas cosas no ocurran, los propios ministerios están atados, entonces no hay plata en el mercado.
porque la empresa privada solita no se puede cargar encima todo el problema. Tiene que haber también una contraparte del Estado. Yo no soy partidario del Estado enano. Yo considero que el Estado debe ser eficiente y no se lo puede medir por su tamaño, sino por su eficiencia. Hay que entender que tiene que darse incluso una sinergia entre el sector público y el sector privado para que este país progrese. De lo contrario, a lo mejor después de un año volvemos a conversar, Frank, y estaremos hablando de lo mismo, o peor todavía. En torno a las medidas, cómo otros países han afrontado periodos complicados como posguerra, como depresión económica, como caída de la bolsa de valores, uno ve que en la mayoría de países, incluso después del COVID, aplicaron medidas keynesianas o proteccionistas a través del Estado. Ve que, por ejemplo, en Estados Unidos dieron bonos de $1,000 para que personas se puedan quedar en la casa, entre otras cuestiones que son más para la gente. En ese sentido, ¿usted plantearía hacer algo similar? Quizás, y no es que quizás, sino que lo que genera la violencia en todos los países es el no poder llevar un plato de comida a la casa. Pero si a esa persona ya le También. dan oxígeno 1 mes, 2 meses o 3 meses, ya no va a tener que ir a las bandas delincuenciales, o las bandas delincuenciales ya no van a tener a su merced a esas personas que han caído en la miseria. ¿Podría ser esa una de las propuestas de Jimmy Jairala? ¿Sabe cuál es el problema, Frank? El problema es que eso pueden hacer los países con economías fuertes como los Estados Unidos, Japón, Alemania, pero usted imagine a Ecuador, por ejemplo, subsidiando, como usted lo manifiesta, a numerosas familias por esta tragedia, que no puede ser un subsidio único, tendría que ser por varios meses. La solución no es esa. Cuando el Estado y la empresa privada tengan recursos porque liberamos del cepo de la deuda dura, que es la que nos tiene ahogados en este momento, cuando ya empieza a circular plata, eso automáticamente va a generar trabajo. Eh, para mí, desde mi personal punto de vista, aunque de esto los otros candidatos no hablan, problema de cada uno. Si no logramos una moratoria o un buen reperfilamiento de la deuda, es muy difícil poder levantar la cabeza en este país. Pero no hay que tenerle miedo a la reacción. ¿Cuál puede ser la reacción? En algún sentido mediática, porque debo reconocer, a pesar de que soy periodista, que hay algunos medios que le hacen coro a tenedores de dedos, etcétera, etcétera, a tenedores de papeles. Es así. Pero el ciudadano tiene que comprender que sin oxígeno, este país no va a ninguna parte. Y para el próximo año, si lo logramos, porque el equipo económico, una vez que ganemos la segunda vuelta, al día siguiente va a viajar a renegociar y a ver la posibilidad de moratoria con los acreedores internacionales, al día siguiente tenemos que comenzar a lograr liberar de intereses y capital al país por un periodo que ojalá sea no menor de 3 a 4 años. Y eso es automático, eso reactiva de una forma muy rápida la economía y recupera el empleo. Y ojalá el empleo pleno, porque aquí con empleo pleno usted y yo sabemos que está solamente el 34% de los ecuatorianos, ¿no? Incluso hasta menos, según las últimas cifras. En otra de las medidas que me ha llamado la atención en estos periodos posguerra y post-depresión y post-decrecimiento de las economías es la inversión pública. Lo ha aplicado Estados Unidos en la Gran Depresión, lo ha aplicado varios países y con resultados interesantes. Se aumentó el empleo y lograron atravesar y superar esas crisis económicas. Podría ser eso también, volver a pensar en la obra pública, volver a pensar quizás en esos niveles que uno revisando ve que en el 2017 había cerca de 7.000 millones de dólares para obra pública y ahora al Fondo Monetario Internacional parece que es mucho tener 500 millones de dólares para obra pública, de lo cual poco se invierte hasta la actualidad. El problema es que da la impresión de que toda la plata que entra por concepto de préstamos o créditos internacionales sirve para o fortalecer la reserva internacional, que hoy está
creo que ya está por los 9.000 millones de dólares, o para pagar deuda. ¿De dónde ha salido la plata para pagar este año 7.000 millones de dólares? Caramba, yo digo, seguramente muchos de los recursos que ha conseguido como empréstitos Ecuador han servido para eso. Vea usted que la deuda del Ecuador, la deuda subió entre junio y julio casi 4.000 millones de dólares. Y ahora estamos en más de 85.000 millones de dólares por eso. Y hemos tenido que pagar 7.000, de alguna parte sale, entonces uno no tiene cómo explicarse, por eso es que no hay plata para las carreteras, por eso es que hay que empezar a pensar en la necesidad de que ciertas carreteras, ya que el Ministerio de Obras Públicas o no tiene recursos o no tiene capacidad o lo que sea, no ha podido atenderlas, hay que concesionarlas. La gente al comienzo se queja. El ciudadano primero dice, ¿cómo voy a pagar $1 para poder circular en las carreteras del país, etcétera? Sí, pero la experiencia nos dice que la concesión bien manejada sí funciona. Las provincias donde hay concesión de vías son las que tienen mejores vías. Guayas es una prueba. Guayas es una prueba. En esta provincia tenemos la red vial principal concesionada y en excelente, y le digo por experiencia, yo administré 10 años en la provincia. Hay que empezar a pensar en esas cosas y ahí es donde se empieza a generar esta sinergia entre el capital privado y el público. Tenemos que hacer algo por un tema del que no habla nadie, Frank, que es el agro. ¿Qué está pasando con el agro? El agro genera Claro. 3 millones 3 millones de fuentes de empleo. Pero ¿qué es lo que ocurre? A alguien se le pasó por la cabeza desde los últimos 8 o 7 años que teníamos que desbaratar la red de silos. Entonces, como la UNA ya no existe y desbaratamos la red de silos, ya el campesino, el productor mediano y pequeño, ni siquiera puede tener sus reservas para ver si interviene en la fijación del precio en el mercado. Todo se ha reducido a que los grandes productores les compran la cosecha ahora, porque no tienen dónde tenerla. Les compran toda la cosecha a los productores pequeños y están produciendo poco. ¿Por qué? Porque no hay semilla certificada. Porque la semilla certificada que aumenta la productividad solo la tienen los grandes productores porque la pueden pagar. Entonces, aquí la solución no es solamente el kit agrícola, que es bueno, porque algo peor es nada. Entiendo que la prefectura del Guayas lo entrega, sino conseguir que los campesinos, los productores medianos y pequeños, tengan acceso a semilla certificada. No puede ser que Uruguay, que es un país que creo que es un poquito más grande que la provincia del Guayas, exporte arroz. Un país donde, como lo dijo un expresidente, hay más vacas que personas. Y no lo digo por ofender, pero lo dijo un expresidente de la República. Y ahora está exportando arroz por sus altos niveles de productividad. Hay que trabajar con los gremios de agricultores, con el foro agropecuario, con los ingenieros agrónomos, con los gremios, efectivamente, para entender todos que parte de la solución es elevar la productividad y asegurarnos de que el productor mediano y pequeño también pueda tener el acceso a intervenir en la fijación de los precios en el mercado. En ese sentido también se podría volver a analizar el tema de las apiladoras. Recuerdo que antes teníamos algunas medidas que, por ejemplo, cuando había demasiada producción de algunos productos del agro, el Estado se hacía cargo para mantener y controlar los precios. De igual manera, cuando había escasez, esas apiladoras servían precisamente en el caso del arroz para poder proveer a la ciudadanía cuando no se tenía la suficiente producción. ¿Se podría llegar a pensar nuevamente en esa planificación del Estado para poder controlar y regular el agro? Es que eso es lo que se desbarató, los silos de la UNA, justamente era la red de silos donde los medianos y pequeños productores podían tener sus reservas, por decirlo de alguna manera, y no malbaratarlas, porque el problema justamente es ese, que los únicos que hacen negocio en el agro son no los medianos, los grandes productores que tienen acceso a nueva tecnología, porque aquí no hay nueva tecnología todavía. En otras partes están usando hasta drones para el tema de las cosas, perdón, de los sembríos. Aquí todavía no tenemos esa tecnología, pero por lo menos que tenga el
pequeño y mediano productor semilla certificada para poder incrementar la productividad. Pero al mismo tiempo, a la misma vez tiene que rehabilitarse la red de silos para que tenga dónde almacenar los excedentes que va a tener seguramente con la semilla certificada. Antes de terminar con el tema económico e irnos al tema eléctrico, ¿cómo se considera Jimmy Jairala y Centro Democrático? ¿De izquierda, de centro, de derecha? Nosotros somos un movimiento de centro y así nos hemos identificado siempre e incluso cuando hubo el intento, usted recuerda, en esas reuniones en la Casa de la Cultura de llegar a un acuerdo del centro hacia la izquierda, era claro que nos identificaban como lo somos, como un movimiento de centro. Somos un movimiento de centro que por eso puede decir, como lo voy a decir hoy, que cuando lleguemos al gobierno nuestro gabinete va a ser diverso. Si para el área de la productividad o la producción, perdón, el más destacado es un hombre de pensamiento liberal, pues él será el ministro de producción. Si para el área de inclusión social necesitamos la visión de un excelente hombre con eh, formación de izquierda, él va a ser el ministro. O sea, yo no voy a llevar al gabinete a mis amigos, a mis panas, con los que jugaba pelota en el barrio, sino a los más valiosos, aunque no sean de mi partido. Ese es un error también que se comete. Sí, que la confianza, sí, a veces por buscar la confianza, uno pone a cualquier amigo porque lo quiere, porque lo estima y porque sabe que no lo va a traicionar, pero no es un buen ejecutor, no tiene experiencia. Entonces yo sí le digo que incluso hablando de experiencia, en eso sí tengo yo una gran diferencia con los demás candidatos, y es que soy el único que elegido por votación popular en esas dos ocasiones en la prefectura, sí he manejado la administración pública. Una cosa es verla de afuera y otra es estar adentro, y las cosas no son iguales. En torno al ámbito económico, ¿cómo se considera Jimmy Jairala y Centro Democrático? ¿Liberal, neoliberal, keynesiano, socialista? Yo soy pragmático. A la gente finalmente, Frank, no le interesa si la solución viene de la derecha, de la izquierda o del centro. A la gente lo que necesita es que valga la redundancia, que sus necesidades, sus apremios sean satisfechos y sean atendidos. Nadie le va a preguntar al ministro de la Producción, por ejemplo, si para los campesinos ha logrado importantes acuerdos para un buen precio de X o Y producto, o para industriales o para qué sé yo, o el sector del comercio. Nadie le va a preguntar, "Bueno, ¿de qué partido es usted? ¿Usted es de derecha, de izquierda o de centro? Porque si no es de izquierda, no me interesa. No interesa a la gente. Aquí en este país estamos demasiado arrimados a las ideologías, que yo respeto, pero lo que importa es el pragmatismo. Si yo fuera un candidato solamente ideológico, tendría que hacer un gabinete solamente con gente con pensamiento de centro. Y así no se gobierna. Yo cuando fui Justamente, prefecto, jus- sí, justamente el centro más se acerca a las medidas keynesianas. Siempre recuerdo las mismas porque fueron las que ayudaron en la mayoría de crisis en los países. Incluso los memes son interesantes. Dicen Keynes, tú ya estás muy desgastado, están en un barranco, se va a caer el neoliberal y justo le salva a Keynes y Keynes le salva de la economía. Por eso siempre pregunto aquello. sí, justamente eso es estar en el centro. Por eso nosotros en ocasiones hemos tenido incluso acuerdos con la derecha y en otras acuerdos con el centro hacia la izquierda. Por ejemplo, en la campaña pasada nos juntamos con quién, con Topic. Pero ¿por qué nos juntamos con Jan Topic? Que aparte es un buen candidato. Porque estábamos trabajando alrededor de una causa. La causa era la seguridad. Así que ahí no podíamos ponernos deja ver tu carnet de afiliación, a ver de qué partido eres. La causa era común. Y la causa era común para la gente pobre, para la gente rica, para la gente de la clase media, que por supuesto cada vez es menos. Y por eso trabajamos en esa campaña. Así por lo menos nosotros conseguimos la política. Han sido las apreciaciones de Jimmy Jairala, candidato presidencial por Centro Democrático, ex prefecto por 2 ocasiones del Guayas y también del medio Un Café con JJ, uno de los medios digitales más potentes de Ecuador y a nivel regional. Vamos a la segunda parte
Y continuamos con el candidato presidencial por Centro Democrático, Jimmy Jairala, y en esta ocasión para hablar y abordar sobre el tema de la crisis de energía, de la crisis de energía eléctrica, y para abordar brevemente sobre la génesis. ¿Por qué cree que estamos en este momento en una crisis de energía eléctrica cuando hace pocos años Ecuador estaba en los titulares porque ya era uno de los países que comenzaba a vender energía eléctrica a nuestros vecinos como Colombia? Veía un año que llegamos a vender hasta 50 millones de dólares. ¿Y cómo pasamos de eso a tener y prácticamente mendigar energía eléctrica a Colombia, y ahora a tener los racionamientos de 10, 12 horas e inclusive 34 horas como pasó en el Cantón Naranjal? Ujú. Bueno, porque en los últimos 7, 8 años, no solo que no se dio el adecuado mantenimiento a las hidroeléctricas, sino que se descuidó el parque térmico. Y si usted tiene a las puertas un estiaje y no ha dado mantenimiento a las hidroeléctricas y tampoco se ha preocupado del parque térmico, se encuentra con que la crisis, la sequía, el estiaje, lo toman prácticamente desarmado. Ese es el gran problema. Nosotros tenemos un déficit de más o menos 1.100 megavatios que estaba medianamente cubierto por la energía cara que le comprábamos a Colombia. Cuando hemos tenido oportunidad no solamente de sostener, de mantener ese parque térmico, del cual la mitad ya no sirve, por si acaso. Lo que se ha rehabilitado es lo que todavía vale, la otra mitad no vale ya, no sirve, es chatarra. Pero hemos descuidado cosas tan importantes como por ejemplo el campo Amistad. El campo Amistad, que todavía no se termina la licitación, genera gas ecuatoriano Sí, a razón de 8 centavos, centavos. el equivalente, ¿no? 8 centavos el kilovatio hora, es decir, mucho más barato el gas ecuatoriano. Pero ¿qué es Claro. lo que pasa? Hay muchos negocios que se dañan, pues. Hay mucha gente que no quiere que tengamos nosotros y produzcamos nuestro propio gas porque importan gas. Lo mismo pasa con ciertos combustibles. Por eso mejor que sigan cerrando nomás tapando nomás bajando nomás la producción petrolera. ¿Qué importa si yo importo? ¿Me explico? Entonces, El negocio. mire usted, en el oriente ecuatoriano hay 1.000 pozos que funcionaban bien hace 12, 15 años con una tecnología antigua. Si esos pozos, si se hace como lo hizo Brasil recientemente, si son licitados, si es que no puede hacerlo Petroecuador, que ha demostrado que no hace bien las cosas, pero si fueran esos pozos licitados, estoy seguro que habría interés internacional y podemos recuperar algo de la producción petrolera que está bajando. En este momento estamos trabajando con la refinería Esmeraldas a media llave, con la de Libertad a media llave. Todos hablamos, yo estoy de acuerdo también con que hay que prepararse para una economía post-extractivista. Pero es eso, hay que estar preparados. Pregunto yo, ¿estamos preparados? Yo digo que no lo estamos. En este momento no lo estamos. Peor aún, cuando la economía va a sentir durante mucho tiempo el impacto de la necesidad de combustibles fósiles porque muchísima gente tiene generadores, muchísima de la energía nacional va a provenir de los generadores que necesitan mucho combustible. Mientras tanto, estamos nosotros reduciendo la producción de petróleo. Entonces, no podemos todavía divorciarnos de la energía a través del petróleo. Es imposible en este momento, no estamos listos. Y por supuesto, hay que hacer una transición a otro tipo de energía, ¿no? A la energía de los volcanes, a la energía solar, a la energía eólica. Incluso hay otro tipo de energía que se genera por las olas del mar. Ahora el mundo ha cambiado. Hay formas, pero eso es una transición que no puede ser tan rápida. No podemos darnos En el lujo una de decir, "Oye, década. bueno, hasta hoy día explotamos petróleo, adiós petróleo porque contamina". No, hay que entender que con el respeto al ambiente, al medio ambiente, todavía tenemos dependencia de los combustibles fósiles. Todavía no podemos declararnos libres de los combustibles fósiles. Por eso es que la economía post-extractivista tiene que ser un proceso también, asimismo como la transición a otro tipo de energías, al mismo ritmo tiene que avanzar esa, esa economía post-extractivista.
¿Cree que esta crisis ha sido una crisis de energía eléctrica inducida? No digo que inducida, pero en buena parte ha sido por irresponsabilidad de muchos funcionarios en los últimos años, incluyendo este gobierno, incluyendo este gobierno porque ya desde diciembre SENACE le venía advirtiendo y luego fue la ministra de Energía de entonces, que creo que era la ingeniera Robo, que ya era necesario comenzar con los apagones de 1 hora, de 2 horas máximo, para no consumir las reservas de las hidroeléctricas. A pesar de que los técnicos advirtieron varias veces, desde febrero hasta el mes y medio atrás, que iba a sobrevenir un apagón nacional de 8 o 10 horas, jugaron a lo que yo llamo populismo energético. Populismo energético es seguir parchando las cosas que subió 10 centímetros más alto. Aguantémonos, no hagamos los apagones. Dejemos que vean el fútbol. Eso se llama populismo energético. No nos cuidamos de atender lo que los técnicos nos decían. Todos los días salían bravísimos algunos funcionarios así, pero si no hay apagones, ¿cuáles son los apagones? Dígame si hasta ahora ha habido apagones. Y a los 2 días ya empezaron los apagones. Apagones de 8 horas, de 10 horas. Y esto, salvo algún milagro, salvo que llueva torrencialmente durante un mes en el sector de Claro. las hidroeléctricas, esto no tiene que terminar en menos de 2 meses, por lo menos, puesto que recién ahora estamos comenzando el estiaje, que ahora se ha recuperado un poco la reserva de agua del espejo de agua de Mazar. ¡Qué bien! Y ojalá se siga recuperando, pero estamos pagando las consecuencias de la inacción y el descuido de los últimos años. Pero se puede creer que es inacción y descuido, porque cuando uno revisa los planes maestros de electricidad, ve que, por ejemplo, en el del 2016 decía que nosotros debíamos tener instalados cerca de 2.000 megavatios más a finales del 2024 e inicios del 2025. Sin embargo, no solo es que no se construyeron ninguno de los proyectos como Río Santiago, como Cardenillo, entre otros, sino que también se descuidó el parque termoeléctrico. Vemos que de igual manera en el 2017 había una capacidad de las unidades termoeléctricas que ya llegaba casi a 3.000 megavatios. Sin embargo, al inicio de este año vimos cómo ese mismo parque termoeléctrico tenía una capacidad operativa de apenas 800 megavatios. Y los técnicos que uno consulta dice, eso se advirtió, los del SENACE advirtieron, hay Claro, que hacer los claro. mantenimientos. Sin embargo, ni Guillermo Lazo ni Daniel Noboa lo hicieron. O sea, a todas luces Lo que, parece que nos inducieron una crisis para ahora tenernos con unos 15 centavos más de energía eléctrica que algunas familias ya están denunciando que están pagando. lo que pasa, lo que pasa, Frank, es que en este país no estamos habituados a hacer lo que hacen otros países como Perú o como Chile, que hay planes maestros que sí continúa el siguiente presidente y el siguiente presidente. Aquí los planes duran ni siquiera un gobierno, duran un ministro. Si un ministro cambia, se olvida el plan del ministro anterior. Y es más, exagerando tal vez, duran un gerente. Si hay un gerente de una empresa pública que llegó y el anterior le dejó un buen plan, ese plan no vale porque no lo hizo el nuevo. Entonces aquí todo es efímero. El problema es que este es el país de los planes efímeros. Nada dura, nada. No somos organizados. Planificamos, pero no ejecutamos. Eso sí, somos el país de los planes, porque planes hay montones, pero pregunte cuántos están ejecutados, pues. Ese es el problema, Frank. Y dentro de esos planes, usted fue prefecto durante 2 periodos. ¿Qué opinión le merece lo de Toachi Pilatón, una hidroeléctrica que nos hubiese dado más de 200 megavatios desde el año 2017, si se terminaba la obra, que dicho sea de paso ya tenía un 90% de avance y que apenas solo faltaba el 10%? Muchos dicen que fue por temas legales, otros que por el tema de la Contraloría. Sin embargo, en estos momentos ya se volvió a reactivar y el gobierno va a pagar 25 millones de dólares más de lo que se había presupuestado en ese entonces,
pero yo quisiera saber su criterio. ¿Usted cree que es razón suficiente echarle la culpa al término legal o a la Contraloría? ¿O qué es lo que hace un líder realmente? ¿Termina la obra o le deja ahí y quizás vaya a ser recordada como una de las obras más largas en la historia? Quizás lleguemos a los récord Guinness por su, por su inauguración tan a destiempo. Mire, los líderes tienen que tener, valga la redundancia otra vez, la entereza de tomar decisiones y no llegar al poder a quejarse y a echarle la culpa a sus antecesores. Si yo me he metido en esto de ser candidato a presidente de la República, yo voy a llegar a trabajar y no a culpar de todas las desgracias nacionales al señor Noboa, ni al anterior, ni al anterior, porque de nuevo, eso no es lo que a la gente le importa. La gente quiere, por ejemplo, hoy que se rehabilite Toachi Pilatón. Si se logra en o si no se alcanza a terminar en este gobierno y nos toca a nosotros terminarla, vamos a terminarla. Todo lo que esté bien, lo primero que hay que hacer es olvidarnos, sacarnos de la mente el chip que tenemos los gobernantes, alcaldes, prefectos, presidentes, de que la primera obra que hacen es borrar los nombres de sus antecesores de todas las paredes, de todas las obras. En esas idioteces nos hemos pasado muchos años. Entonces, me explico. Y eso es algo que, de nuevo, hay que ser más empático con la gente. El problema es que muchas de nuestras autoridades no tienen empatía. ¿A qué me refiero y con ejemplos? En la última cadena del presidente de la República, cuando todos esperábamos que nos hable de algún tema relacionado con qué se estaba haciendo para terminar con los apagones o para aplacarlos, habló de que el Ecuador produce, hay 2.000 hectáreas de coca sembradas en el Ecuador, ni siquiera se mostró una foto de las famosas 2.000 hectáreas. Eso es no ser empático, eso es estar yo digo más en broma que en serio, hay autoridades que están en AM mientras el pueblo está en FM. Estamos en otro planeta, a veces pienso, porque no hay empatía, y mientras no haya empatía, y mientras haya gobernantes, ministros, etcétera, funcionarios que no tengan esa cercanía con las necesidades de la gente, estos problemas van a seguir pasando. En torno a la última ley que ha enviado el Ejecutivo para aumentar la capacidad de los privados de 10 a 100 megas, entre otras cosas, ¿cuál es su opinión, tomando en consideración el artículo 52 específicamente, en el cual dice para la construcción, operación y mantenimientos de proyectos prioritarios según el Plan Maestro de Electricidad? Y en este sentido me quiero referir a si es que usted considera buena esta ley o si es que la considera como una forma de privatizar las hidroeléctricas, inclusive las termoeléctricas, con estos dos últimos factores de mantenimiento y operación de lo que tenemos actualmente. Porque bueno, uno no estaría en desacuerdo en el tema de la construcción, eso creo que si es que alguien viene y quiere terminar alguna de las etapas de Santiago o Cardenillo, creo que estaría de acuerdo, pero en lo otro, ¿usted cree que se puede llegar a privatizar a través de la figura de la concesión esto que al país también le ahorra dinero? Yo creo que lo que podríamos pensar es en la construcción y operación de nuevas obras. Y bueno, y ya se le quita la excusa al Ministerio de Energía de que no tiene ni tiempo ni plata para mantener lo que hoy existe, lo que hoy está funcionando. Yo no estoy en desacuerdo con que esto se haga, se ejecute para construcciones nuevas, operación de obras nuevas. En eso estoy totalmente de acuerdo. A mí realmente no me espanta el tema de que intervengan privados. Y le voy a decir por qué. Porque en Colombia, que ha tenido sequía, que está atravesando un estiaje, no ha habido ni un corte de luz. El 80% de la operación de las eléctricas, termoeléctricas, etcétera, lo tienen empresas privadas, que son las que nos han vendido a nosotros energía, Frank. Nosotros no le hemos comprado al gobierno. Nosotros le compramos a las empresas privadas que nos han cobrado a veces 20 centavos y en ciertas horas 60 centavos, porque 61 el precio va centavos. cambiando.
va cambiando conforme pasan las horas, ¿no? Pero rescatemos lo positivo. Si hay empresas privadas que quieren invertir en algo tan necesario como por ejemplo las nuevas energías, hay que abrir la puerta. Energía eólica, energía solar, geotérmica, que está bien, está perfecto. A mí me parece que no podemos rechazar eh, la inversión privada, sobre todo en un país donde lo que menos hay es inversión privada. Dígame De- usted, dígame usted la cantidad de dólares que han ingresado en este país como inversión privada. Lo único que alimenta la economía de este país es la plata que mandan los migrantes, que todos los años son alrededor de 4.000 a 5.000 millones de dólares. Hay que darle gracias a Dios que por la tragedia de la migración está la economía medio solventándose, porque es un ingreso fijo todos los años. Nuestros hermanos migrantes que se sacrifican para darle un poquito de seguridad y de tranquilidad a su familia, ¿no? un ingreso que sin duda alguna desde el 2017 hasta acá se ha quintuplicado prácticamente. mil Por doscientos supuesto, millones de dólares en 2017 versus los 5.000, me parece que fue el último registro del año así fue. 2023. En torno a esta ley, y ya dejándolo claro, para la construcción sin ninguna objeción de nuevas operaciones. Sin embargo, A tal mí y me como parece que está sí. planteada actualmente, está inclusive para la operación y mantenimiento de proyectos prioritarios. Ahí hablamos de hidroeléctricas, por ejemplo, Coca-Cola Sinclair hablaba con algunos especialistas y la mayoría concordaba, Coca-Cola Sinclair nos cuesta 2 centavos el kilovatio hora. La mayoría de hidroeléctricas 4 centavos el kilovatio hora, y me refiero a la generación. En las unidades termoeléctricas nos cuesta 15 centavos el kilovatio hora. Colombia, como usted ya lo ha señalado, 35, 44, hasta 61 centavos, según los registros del año pasado a mitad de año. En ese sentido, ¿no sería perjudicial llegar a considerar concesionar, por ejemplo, Coca-Cola Sinclair, Mazar, Paute o alguna de las otras centrales hidroeléctricas? Bueno, yo por eso le dije que yo soy partidario de que esa inversión se haga en nueva energía. Porque si tenemos energía muy barata, como la de Coca-Cola o como la de Mazar, a mí me parece que el Ministerio de Energía, sin tener que pensar en cómo hace la transición a otro tipo de energías, va a tener tiempo y capacidad para administrar lo que ya está funcionando y funciona medianamente bien. Perfecto. Porque no podemos culpar, por ejemplo, en este caso, a los operadores de Mazar que se les hayan consumido el agua de las reservas para evitar los apagones de 1 o 2 horas que podían haber empezado en febrero. Claro, Eso no es culpa de los operadores de Mazar. claro. ¿Me explico? Entonces, a mí me parece que deberíamos pensar más bien en la nueva generación, aprovechar para esa transición a a la generación de nuevas formas de energía con la inversión privada. Y con las nuevas formas de generación de energía, hay este proyecto en el aroma de un proyecto fotovoltaico. A su criterio, ¿cree que está bien después de toda la inversión que se hizo ahí para intentar construir una refinería del Pacífico, donde a duras penas se ejecutó o se invirtió el 10% y faltaba cerca de 10.000 u 11.000 millones de dólares para terminar una refinería? ¿Cree que estaría bien, Bueno, en vez de hacer eso, terminar haciendo un parque fotovoltaico, un proyecto fotovoltaico? Hay que, hay que hacer un nuevo estudio de cuál es la realidad hoy, porque estamos hablando de una obra que tiene allí, si no me equivoco, 10 años y ha sido utilizada o se le ha planificado para otras cosas, ¿no? Incluso pensaron hasta en urbanizar. Pero lo que tenemos que medir es cuántos megavatios hora produciría esa estación solar y con cuánto contribuye a las necesidades del país. ¿Cuánto? No sé, 100 megavatios, yo qué sé qué. Porque la otra alternativa, que era la que inicialmente se pensaba, era la nueva refinería. Pero aquí también, por eso le digo, hay que hacer un nuevo estudio. Aquí viene otro análisis.
¿Para refinar qué? Si cada vez es menor la exportación de petróleo, la producción de petróleo. ¿Me explico? Claro. Entonces, por eso tiene que hacerse un nuevo estudio. Yo no le podría dar una respuesta terminante, porque eso hay que hacer un estudio nuevo, a ver exactamente cuál es el beneficio o de la estación de energía solar o de una nueva refinería. Para eso necesitamos información. Para cerrar con esta última pregunta, ¿cómo, cómo considerar y analizar el tema de que pasamos desde el año 2017 y 2018 más o menos ya a tener un ahorro de 1.200 millones de dólares por las inversiones que se hicieron en el sector energético? Y no solo hablo del tema de la energía eléctrica, sino también del petróleo. ¿Cómo considerar eso a estos momentos en los cuales, según los últimos registros, llegamos a pagarle 500 millones de dólares a Colombia en importación de energía eléctrica? El problema es que han pasado por el ministerio funcionarios que han priorizado sus apariciones en televisión, sus diferentes declaraciones, y nunca se imaginaron, digo yo, que el Ecuador iba a enfrentar un estiaje de semejantes proporciones como este. Entonces, como no tenían esa preocupación, la inversión en las hidroeléctricas y en las termoeléctricas pasó a un segundo plano. El tema, yo siempre digo, una cosa es hablar del diablo y otra ver al diablo venir. Bueno, o sea, siempre fue como lejano esto de que iban a secarse las hidroeléctricas, para hablar en fácil. Pero a mediados del año pasado empezó a aparecer pues ese fantasma. Y ya era muy tarde, Y había las ya era alertas. muy tarde. Y ahí vino de nuevo, desde allí el populismo energético, porque desde el año pasado tenía que haberse mantenido un cronograma de cortes pequeños para no tener que pagar las consecuencias que estamos pagando hoy día. Hoy a Ecuador le ha costado hasta hoy día 1.350 millones de dólares los apagones, hasta hoy. Así que vaya viendo la triste situación en la que estamos. Antes de finalizar, y como ya es una costumbre, a modo de conclusión breve, ¿cuál sería la otra verdad de lo que ha dicho el régimen, de que está combatiendo a la inseguridad y de que está funcionando el Plan Fénix? Yo lo he dicho al comienzo de esta entrevista, Frank, que lo que hay que hacer para que un plan como esto funcione es rodearse de la gente más capaz. Y me parece que eso le ha faltado al gobierno. Por eso, como le dije, nosotros ya estamos trabajando con un experto internacional que nos va a dar un macroplan que será explicado la próxima semana en la presentación del binomio y con el que esperamos nosotros poder combatir de manera eficiente el narcotráfico y el microtráfico. Lo que se han hecho hasta ahora son esfuerzos aislados, pero el plan como tal nació de la nada, es decir, de un día para otro se le puso Plan Fénix y comenzaron a trabajar. Y no digo que no se hayan logrado avances, se han logrado avances, pero absolutamente insuficientes frente a la gravedad del problema por el que afronta el país. Para eso se necesita expertos que estén con usted. No importa si no son ecuatorianos, no importa. En este caso, Daniel Adler, que va a estar con nosotros, es un experto argentino formado en Israel, que es quien nos está dando soporte en materia de seguridad. Han sido las apreciaciones del candidato a la presidencia Jimmy Jairala por Centro Democrático, ex prefecto del Guayas y del medio digital Un Café con JJ, uno de los medios digitales más Gracias. fuertes del Ecuador y de Latinoamérica, a quien agradecemos por haber estado en el espacio, seguros de contar Muchas con sus gracias. análisis en futuros programas. Muy amable, ¿eh? Gracias. Con ustedes, amigas y amigos, antes de finalizar con el programa y no sin antes agradecerles por haber estado aquí en La Otra Verdad, transmitido a través de En Retrospectiva. Recuerden seguirnos a través de todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en TikTok, estamos en YouTube, estamos en Instagram. Estamos también con la página web, el www.enretrospectiva.com, a su disposición, amigas y amigos. Prácticamente tenemos todos los juguetes al alcance de sus teléfonos inteligentes, tablets, Smart TVs y demás recursos tecnológicos. Recuerden que la comunicación es más que un derecho y que nos pueden seguir a través de todos y cada uno de nuestros canales digitales.
Antes de finalizar con el programa, también recuerden las palabras que solía decir el general Eloy Alfaro. La hora más oscura es la más próxima al amanecer. Con ustedes, Frank Pozo, hasta una próxima oportunidad.